ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir, que incluso lo iban a llevar a la muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Que Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán estas cosas. Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es palabra de Dios y alabamos al Señor. Esta parte del Evangelio es narrada por los tres evangelistas sinópticos en la región de Cesarea, que es una región hermosa donde hay varios oasis y saltos de agua, cañadas y ríos. El Jordán ahí se desborda y hace lugares muy hermosos, y en una de esas pausas del camino de Jesús hacia Jerusalén, entonces Jesús cuestiona a sus discípulos. Y el Evangelio, que no tiene tiempo y que se actualiza a través de la acción del Espíritu Santo día a día, podríamos decir que el mismo Jesús nos pregunta a nosotros: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Para dar una respuesta cierta tendríamos que tener, como Pedro, el influjo del Espíritu Santo y tener la comunión que tenía Pedro con Jesús y proclamarlo Mesías y Hijo de Dios. Así él se titulaba, y la palabra del Nuevo Testamento siempre reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Él mismo se reconocía, y aquí Pedro, bajo ese influjo, como le dice Jesús, que no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, o sea, otro humano, sino el Padre, bajo el poder del Espíritu Santo, le proclama que Jesús es el Hijo de Dios vivo, que Jesús es el Mesías. Los discípulos, ya incluso hasta los momentos más finales de la vida de Jesús, pensaban que el poder mesiánico de Jesús iba a transformar el pueblo de Israel, que lo iba a liberar no solamente del alma, sino también iba a hacer una revolución liberadora a nivel de la opresión que tenía el pueblo en aquella época bajo el yugo del imperio romano. Y no era así. Vemos, por ejemplo, que después de la muerte de Jesús, los discípulos de Emaús le dicen que pensábamos que iba a ser otra cosa, pero ya ha muerto y todo ha terminado. Y Jesús tiene que empezar a explicarle y decirle que su misión era la de la transformación y la de la liberación de cada uno de nosotros como persona, que íbamos a tener la oportunidad de, a través del conocimiento y la adhesión a la persona de Jesús, que es
la palabra, el verbo hecho carne, que nos va a transformar toda nuestra vida. Pedro, que como humano pensaba también de esta forma cuando Jesús anuncia que iba a ser apresado, torturado y que iba a ser finalmente asesinado, muerto. Entonces lo toma y le dice que esto no podrá sucederse. El amor y la amistad que Pedro sentía por el maestro le hace pensar como hombre, como le dice Jesús. Y es una tentación más de tantas que tuvo Jesús de alejar ese momento crucial de la vida de él, que iba a ser su crucifixión. Le dice: apártate de mí. Satanás le da la espalda, se pone de frente a sus discípulos y le dice: apártate de mí porque piensas como los hombres. Y por eso Jesús finaliza esta parte del Evangelio diciendo que el que quiera seguirme, que tome, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Y esta es la vida de todos, esta es la vida del ser humano. En el diario discurrir vamos a tener situaciones y vicisitudes buenas y malas. Y ambas, según como la veamos y según como tomemos esa cruz que se nos pone por delante, entonces vamos a alejarnos o vamos a abrazar aún más nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. La vida sigue igual para el cristiano y sigue igual para el que no es cristiano. Y todos vamos a afrontar momentos difíciles, momentos fáciles. Se nos pueden llegar oportunidades que aprovechamos y nos hacen vivir mejor, y también se nos pueden ofrecer y presentar oportunidades y vicisitudes que la podemos o no rechazar, pero que nos van a traer problemas y nos van a traer sufrimiento. Ante cada una de estas situaciones, dependiendo cómo lo tomemos, nos podemos o no alejar del Señor. A veces nos suceden cosas buenas, cruces buenas, por así decirlo, que nos pueden acercar y nos pueden alejar de Dios. Tenemos un momento de bienestar, de bonanza, de fortuna. Y entonces a veces pensamos que la conseguimos por nosotros mismos. Sí tenemos que trabajar y tratar de ser mejores. Pero todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y como hubieran dicho aquellos filósofos del Club de la Sospecha, Dios ha muerto, Dios no es necesario, porque la acción del hombre por sí sola es suficiente para desencadenar y para poder avanzar en la vida, y no es así. Entonces estas vicisitudes buenas nos pueden alejar del Señor, también nos pueden acercar, porque agradecidos de lo que Dios nos da, hacemos mayor comunión con Él. Lo mismo sucede con las vicisitudes y las oportunidades que no son tan buenas, que nos va mal. Entonces podemos achacarle todo ese malestar a Dios, a la bonanza y a la predestinación del Señor. A veces lo vemos como un castigo, entonces rechazamos a Dios. Pensamos que Dios no nos ayuda, que Dios no nos quiere, que Dios no nos ama, que nos somete al sufrimiento, y tampoco es así. Son las cosas que pasan, y dependiendo cómo la tomemos y cómo se la ofrezcamos al Señor, nos puede dar un impulso para poder salir de ellas. Muchos han tomado estas acciones malas, vamos a decir, o no beneficiosas para nosotros,
como punta de lanza para acercarnos a Dios. Otros incluso proclaman su ateísmo en relación a estas cosas que no son buenas y echan la culpa a Dios. Si el mal, ¿cómo puede existir Dios si sucede el mal en el mundo? Y de esta es la cruz que habla Jesús. La perfección siempre pasa por caminos de tentación, por caminos de sufrimiento y también por caminos de bonanza. Vemos en el Evangelio muchísimas situaciones de personas acomodadas que se acercan a Jesús y son transformados en su vida, como sucede con Zaqueo, como sucede con Mateo. Y vemos otras que en situaciones buenas, entonces rechazan el unirse a Dios para no perder lo que puedan tener, como la historia de aquel joven rico. En el Antiguo Testamento la bonanza se consideraba que era un premio, que era una gracia que le daba Dios a aquellos que le seguían. Y así vemos que las cosas pasan de una forma y de otra, pero la fe siempre nos acompaña y nos ayuda a transitar tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. En cada uno de ellos, según nos toca o según nuestra propia vida la hemos fabricado, el Señor siempre nos va a estar preguntando, ¿quién dices tú que soy yo? Y sencillamente tenemos que creer que Él es el Señor, que Él nos ama, que su promesa se cumple día a día, que Él está y que es en cada uno de nosotros, que siempre está a nuestro lado como Mesías, como liberador, como confortador de cada uno de nuestros instantes. Entonces tenemos que responder con toda la fuerza y la seguridad que nos da la fe. Tú eres, Señor, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, doctor,